cómo se las arregla el sol. Estamos poniendo la mañana en camino. Vamos a recibir acá en el 98.7, en el marco de un evento, seguimiento de las recomendaciones del Comité DESC, diálogo entre Estado y sociedad civil. Vamos a recibir al especialista en estos asuntos, integrante del Comité DESC, Naciones Unidas, DESC, diálogo entre Estado y sociedad civil, el doctor Renato Cervini Ribeiro Leao, que nos ayuda a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Renato, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, muy buen día. ¿Cuánto hace que estás acá en Montevideo? Hemos llegado el martes y hemos tenido una agenda intensa, pero muy provechosa en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y desde cuándo hablas también español? Bueno, tengo una historia antigua. He estudiado en el Instituto de Cultura Hispánica en Brasilia, mi ciudad natal, y también soy casado con una hispanoparlante. Mi esposa es de Costa Rica, donde he trabajado, tica, pura vida, donde he trabajado del 94 al 98 en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bien, gracias por venir con los colores de mi cuadro de fútbol. Seguramente lo pensaste, ¿no? Sí, antes el dijiste... Liverpool del Uruguay. Exactamente. Uruguay está muy en la alta con el fútbol. Enhorabuena por la clasificación al Mundial. Bueno, felicitaciones recíprocas entre el primero y el segundo. Yo te decía un poco en serio, un poco en broma, pero también un poco en serio, que vos sos de Brasilia, y la idea que tenemos de Brasilia es que allí no nace gente. Sí, es verdad. Que allí solo se gobierna, sí, pero no nace gente. De hecho, soy casi de la primera generación de Brasilia. La ciudad empieza en el 59 y yo soy de los 70, así que casi de la primera generación de los que ahí han nacido. ¿Y hasta cuándo viviste allí en tu ciudad? Yo he vivido en periodos intermitentes, porque mi papá se fue a Europa a sacar su doctorado, después volvió. ¿Tu padre qué estudiaba? Es ingeniero. Mi papá es uno de los pioneros en la Universidad de Brasilia. Mi papá era profesor en la Universidad de São Paulo, después fue a la Universidad de Brasilia, así que viene del área académica. Ajá. ¿Y qué se siente vivir en una ciudad que fue armada, hecha para ser ciudad, ¿no? Esto incluye una contradicción. Todas las ciudades se van armando, pero una cosa es armando a medida que van transitando, creciendo, a veces en forma organizada, a veces en forma no organizada, ¿no? Esto fue como armado, sí, de hecho, en forma deliberada, he visto crecer la ciudad es una ciudad muy tranquila, pero fíjate que en 75, 76, los vecinos bajaban con las sillas para el pilotis de los bloques, porque no teníamos ni tele. Claro. No, la torre de televisión es de los 70, así que es una experiencia muy bonita crecer. El vecino de la puerta es el tío por ir hasta hoy. El tío, sí. El vecino es el tío. El vecino es el tío. Brasilia es una ciudad del interior que se hizo grande, todos conocemos a todos, seguimos así. Entonces, ¿cuánta gente vive en Brasilia? En el plan piloto somos alrededor de 1 millón. En las ciudades satélites, que tenemos ciudades satélites, más 2 millones, entonces alrededor de 3 millones en Brasilia. Bien. A mí me gustaría que antes de hablar de este encuentro en particular, nos contaras de qué hablamos cuando hablamos de DESC. ¿A qué cosas nos estamos refiriendo cuando aludimos a los diálogos entre el Estado y la sociedad civil? Los DESC son los derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos como salud, educación, vivienda, transporte. Y la coalición DESC es esa coordinación de ONGs, de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan coordinadamente para garantizar esos derechos en los estados, en el caso en el estado uruguayo. Entonces, Uruguay fue el Comité DESC de Naciones Unidas, que es el órgano internacional que supervisiona el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC.
y que es uno de los grandes tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. El Estado uruguayo rendió su informe oficial y la coalición DESC, la red organizada de la sociedad civil, presentó sobre ese informe oficial del Estado uruguayo un informe sombra. Entonces nosotros somos 18 los que supervisionamos el cumplimiento por los estados de ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC. Recebemos el informe oficial del Estado uruguayo y el informe sombra. Tenemos un diálogo franco, abierto. Ese informe sombra, ¿quién lo elaboró? La sociedad civil organizada de Uruguay, de entre ellos la coalición DESC. Y el informe de Uruguay, el propio Estado. El propio Estado. Entonces el comité tiene en sus manos el informe oficial y el informe de la sociedad civil organizada. Y dialogamos tanto con el Estado parte, el diálogo oficial, y también recibimos a la sociedad civil organizada para un diálogo. De este diálogo interactivo surge un documento oficial de Naciones Unidas que son las observaciones finales. En el caso de Uruguay, son las observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Uruguay, lo cual significa que estamos en la quinta reunión oficial de Naciones Unidas con Uruguay. Y de ese informe han surgido un conjunto de preocupaciones y recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas en 65 párrafos que tratan de temas diversos como la justiciabilidad del PIDESC en Uruguay, cómo es que el Estado uruguayo, sobre todo a través del Poder Judicial, internaliza los artículos del Pacto Internacional DESC, cuestiones de legislación contra la discriminación. Pero para entender ese asunto, el Poder Judicial de Uruguay no está tomando en cuenta esos aportes, esos insumos. Sí, toma en cuenta, pero está intentando aprimorar aún más. El Estado uruguayo en la región, en Latinoamérica, tiene un estándar alto de internalización, pero la preocupación del comité está en el párrafo 7 de esas observaciones finales y dice que si bien el comité reconoce la aplicabilidad directa de los DESC en el Uruguay y agradeció los ejemplos proporcionados por la delegación oficial, preocupa que esos DESC sean escasos y que no abarcan un número más amplio de derechos protegidos en el pacto y en el ámbito de los fallos judiciales. O sea, se ha hecho algo pero no lo suficiente. Exactamente, podría hacer más, y es eso que el Comité DESC recomienda en el párrafo 8 de las observaciones finales, ¿no? El Comité DESC recomienda a Uruguay que tome todas las medidas necesarias para garantizar la aplicabilidad directa de todos los derechos consagrados en el pacto, en todos los niveles del sistema judicial, incluindo la revisión y ajuste de aquellas regulaciones procesales que dificultan esta aplicación. Entonces, para que tengamos una idea, los artículos del PIDESC tratan de discriminación contra afrodescendentes, discriminación contra los migrantes, igualdad entre hombres y mujeres, derecho al trabajo, derecho de las personas con discapacidad, sector informal de la economía, vacunación, salud sexual y reproductiva, salud mental, obesidad, derecho a una vivienda adecuada, derechos al agua y al saneamiento, trabajo infantil, pobreza, migrantes uruguayos retornados, lactancia materna, salário mínimo, seguridad social, refugiados, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos que tratan de la salud, de la educación, del transporte. Doctor, todos esos puntos que tú señalas, ¿fueron advertidos por este informe de Naciones Unidas como algo débiles en Uruguay? Sí, y esos son lo que llamamos de principales motivos de preocupación y recomendaciones en el marco del quinto informe periódico del Uruguay. Estas recomendaciones, a ver si entendí bien el asunto. Estas recomendaciones del comité
Desk de Naciones Unidas emanan de confrontar el informe oficial del informe sombra de las ONGs. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, va muy bien. Tengo este insumo, el insumo que da el Estado, tengo este otro insumo, o sea, el informe que dan las ONGs. Y además del diálogo con los representantes tanto del Estado, el Estado envió una delegación oficial para el diálogo interactivo con el comité. Y el comité... Naciones Unidas vino a... No, la delegación uruguaya fue a Ginebra, que sesionamos en Ginebra. Bien. Y también fue una delegación de la sociedad civil organizada a través de la coalición DESC. La pregunta es esta, para ver cómo funcionan estos asuntos, estos diálogos, ¿verdad? Que quiero que me lo cuentes luego de la pausa comercial. Y es lo siguiente. Supongamos que un Estado tiende a subrayar lo sólido, lo que anda bien, lo que funciona mejor, y a minimizar o francamente desconocer aquello que no anda bien, ¿no es cierto? Entonces un informe, juguemos, claramente optimista, ¿de acuerdo? Que me imagino que debe ser un poco las tendencias de los estados, ¿verdad? A subrayar, realzar, sobreestimar lo que anda bien y subestimar lo que anda mal, ¿no es cierto? Y las ONG, supongamos que hacen un informe en donde las cosas que andan bien no son aludidas, son menospreciadas, son minimizadas, y por el contrario hay un fuerte subraye, un fuerte esfuerzo en destacar lo que no anda bien. Un ciudadano que vive en ese país puede decir, bueno, mira, lo que dice el Estado a través de su gobierno no es tan así. No vivimos en el paraíso. Ah, bueno, pero lo que dicen las ONG quizás hablan de una realidad un poco magnificada en sus debilidades. No vivimos en el infierno. ¿No corremos riesgo que estos diálogos sean simplemente una especie de a ver quién tira más para un lado, a ver quién tira más para el otro? Y en el fondo lo que hacen los informes es sumar 4 más 2, 6, divido entre 2, 3 y hago un informe promedio. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me lo contestás luego de la pausa? Okay. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con Renato Cervini Ribeirao Leao, que integra el Comité DESC de Naciones Unidas y que está de visita aquí en nuestro país. Ya volvemos con la mañana en camino. Tendido mi canto. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el doctor Renato Cervini Ribeirao Leao, que es brasileño, que nació en Brasilia, que tu título de grado me decías que es... Derecho y Relaciones Internacionales. Ajá. No obstante ello, has hecho muchos estudios de posgrado, ¿no? Sí, tengo una maestría en Relaciones Internacionales, tengo un doctorado en Derecho y un en Relaciones Internacionales. Enseño también en Brasilia, enseño en Derecho Internacional Público, una maestría en Ciencia Política, la asignatura de Derechos Humanos y Ciudadanía. Bien, a propósito de tu trabajo, a propósito de ser integrante del Comité de Naciones Unidas, te dejaba la pregunta, si ya que hay un informe oficial y hay un informe sombra, si no da la sensación o no se corre el riesgo que lo único que hace el Comité de Naciones Unidas es buscar un punto intermedio para no decirle a los gobiernos, ustedes hacen todo bien, y para no decirles a las ONG, ustedes solo ven lo malo. Bueno, un poquito de acá, un poquito de allá, voy al medio y hago el informe y hago las recomendaciones. Sí, hay un complemento fundamental en todo ese ejercicio de diálogo, tanto documental como también político, oral con los estados y con las ONGs. Y es que tenemos el informe oficial, tenemos el informe de la sociedad civil, pero también tenemos los informes de las distintas organizaciones internacionales que están en el terreno, en esos estados, las agencias de Naciones Unidas, UNICEF por ejemplo, UNESCO, ACNUR. Tenemos informaciones de ahí oficiales de las agencias que podemos cotejar ahí con el informe oficial y con el informe de la sociedad civil organizada. Tenemos también hoy día todo el recurso mediático,
¿no? Los principales periódicos del Estado, los principales periódicos internacionales que trabajan un punto específico, como puede ser el derecho al trabajo en Uruguay. Es muy fácil tener esa apreciación a través de la mídia, de modo que en el Comité DESC siempre se asigna un relator especial para el país que estamos evaluando. Entonces, casualmente yo he sido el relator para Uruguay, en el comité en su momento. Nosotros presentamos todo ese estudio comparado entre el informe oficial, el informe de la sociedad civil organizada, las informaciones del sistema de Naciones Unidas, las informaciones de la prensa, y a partir de ahí hay un primero borrador de las principales preocupaciones y principales recomendaciones. Ese borrador es compartido con los demás colegas, con los otros 17, y párrafo por párrafo vamos leyendo y aprobando esas preocupaciones y recomendaciones, de modo que es un sistema bastante seguro. Y especificamente en el caso uruguayo, tanto el informe oficial quanto el informe de la sociedad civil organizada han sido de una calidad muy diferenciada, han sido informes muy calitativos que nos ha facilitado sobremanera el trabajo, esa labor. Ajá. ¿Y en qué medida el informe que da el Comité DESC de Naciones Unidas es vinculante, ejerce verdadera presión o importancia en que las cosas que se advierten que deban cambiar, en efecto, sí, cambien? Los estados ratifican el PIDESC, el tratado internacional que posibilita todo ese informe de buena fe y por su propia voluntad, así que ellos mismos se obligan a cumplir esas recomendaciones. Y Uruguay es uno de los estados que se esfuerza en el máximo de sus posibilidades para cumplirlas. ¿No? Tanto es así que ya está en su 5º informe. Es decir, en la metodología, cuando un estado ratifica el pacto internacional, al cabo de 5 años de esa ratificación, sí, él envía el primer informe, que sería el informe inicial. Cuando ele envia esse informe inicial, a cada 2 anos, ele envia um informe de seguimento, de cumprimento, de modo que o Uruguai já está em seu 5º informe periódico, já estuvo com nós outros 5 vezes. Essa é uma señal muito positiva de que já está aberto a internalizar essas recomendações. E se uno vê essa trajetória de 5 informes cada 2 años, ¿qué se advierte? Que hay avances, que hay cumplimiento en las recomendaciones anteriores, que por el contrario hay temas que se agravan y cada vez se vuelven peores. Sí, hay las 2 dimensiones. Claro que hay avances y claro que hay también retrocesos. ¿Y por qué? Porque los estados tienen una división compleja, sobre todo desde la perspectiva del derecho internacional. ¿Por qué? Porque quien va a representar el Estado uruguayo es el Poder Ejecutivo, ¿no? Y aprobar una legislación interna dependerá del Poder Legislativo, para implementarla dependerá del Poder Judicial. Entonces, en realidad, el Estado también necesita de esas indicaciones de los órganos internacionales para poder armonizar sus poderes em prol da afirmação da dignidade humana à la luz de los estándares internacionales. Y en ese contexto te hago una pregunta previa a todo esto. Tú hoy señalabas que las materias de trabajo del Comité DESC tienen que ver con la salud, con la vivienda. Recuérdame la lista de asuntos. Sí. Mira, en los 65 párrafos tenemos una lista que en resumen trata sobre la justiciabilidad del pacto, la legislación contra la discriminación. Pero eso en el informe de Uruguay, ¿no? De Uruguay, no, solo de Uruguay. Cada estado tiene una lista de preocupaciones a la luz de los 15 artículos duros
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que trata sobre... Esos 15, hablan justamente de todos esos derechos. Habla del princípio da igualdade e não discriminação, da igualdade entre homens e mulheres, del direito ao trabalho, del trabalho em condições de higiene e salubridade, del direito à educação, del direito à vivenda, de transportes, de direito à cultura, direito à saúde, ¿no? Todo eso que forman parte de los consagrados derechos universales del hombre, sí, ¿es cierto? Cierto. La pregunta que te hago es, ¿acaso para que eso funcione bien y esos derechos en efecto estén aplicándose a todos y cada uno de los ciudadanos de un Estado, para que eso ocurra, no alcanzaría con el buen funcionamiento del Estado, de la democracia? Es decir, alguien podría suponer que todo esto que tú estás diciendo, y que yo como ciudadano del mundo abrazo y comparto, para que todo eso ocurra, uno no debería necesitar de ONG. Alcanzaría con que el Estado las cumpla por sí ante sí, y que si un Estado gobernado en el gobierno por un partido no es lo suficientemente eficiente en generar esas políticas, bueno, en la libre competencia democrática está el otro partido que dice: aquí estoy yo, ciudadanos, para hacer bien lo que estos no lo han hecho del todo bien, y así funciona la democracia, y allí hay cambios en el poder ejecutivo, hay cambios en los congresos, en los parlamentos, y de alguna manera todo funciona en base, separación perfecta de los poderes del Estado. ¿Por qué necesitamos también de la sociedad civil organizada? ¿No alcanzaría con un funcionamiento correcto de, por ejemplo, la democracia, la institucionalidad, los estados y los partidos? Você também ha estudiado Derecho Internacional. No, pero he entrevistado a muchos de ustedes. Sí, porque acá subsiste en el Derecho Internacional un principio que dice justamente eso que usted nos propone ahora, que es el principio de la subsidiariedad. Por ese principio se dice que si internamente los estados fuesen suficientemente capacitados en las normas internacionales, en ese caso en las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional sería subsidiario al derecho interno, ¿no? Ese sería el principio de la subsidiariedad. Lo que pasa es que en realidad los estados son antiguos, ¿no? El estado moderno data de 1648, el marco temporal del estado de la paz de Westfalia, y los derechos humanos son en realidad muy recientes, 1900 y muy nuevos, 48, ¿no? Por ejemplo, 300 años después. Entonces es normal ese periodo de adaptación en esa relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Y me permito agregar, los derechos humanos no solo, como decís tú, doctor, son nuevos, sino que además constantemente reciben nuevos aportes y nuevas dimensiones de esos derechos. Exacto. ¿Verdad? Y ahí la importancia de la sociedad civil, porque en esa relación, desde la perspectiva más dura, más doctrinaria del derecho internacional, y en ello los derechos humanos, el individuo se consagra como sujeto de derecho internacional a partir de la afirmación de los derechos humanos, ¿no? Los estados, los sujetos clásicos del derecho internacional público. Los estados, a través de los tratados internacionales, criam nuevos sujetos de derecho internacional, que son las organizaciones internacionales, y en el ámbito de las cuales nacen los tratados internacionales de derechos humanos, porque fue en el ámbito de Naciones Unidas que nació la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de DESC, fue en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos que nació la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esos tratados internacionales permiten con que los ciudadanos de esos estados partes pueden llamar a sus estados a responder internacionalmente por haber violado esas normas. Entonces ahí el individuo también se hace sujeto de derecho internacional público, ¿no? Por su capacidad procesual de demandar su estado. Y en ese momento la sociedad civil empieza a tener un rol fundamental, que es justamente de hacer afirmar esos derechos consagrados nos tratados internacionales de derechos humanos. Tanto es así que la Carta de San Francisco,
que cria Nações Unidas, é o primeiro documento internacional a dar voz oficial à sociedade civil em el direito internacional através del ECOSOC, do Conselho Econômico e Social de Nações Unidas, o status consultivo, os órgãos de Nações Unidas e também os estados poderiam consultar a las ONG sobre temas específicos. E a partir daí, então, as ONGs começam a trabalhar em prol da afirmação desses direitos que consagram a dignidade humana em el âmbito jurídico internacional e nacional. De modo que o papel da sociedade civil é crucial, es esencial para afirmar esos derechos. Bien, en ese contexto, ¿cómo debe verse ese diálogo entre la sociedad civil y los estados? ¿Como un diálogo armónico, como un diálogo fructífero, o como una discusión que siempre y en cada caso inevitablemente conlleva diferencias insalvables? Tiene que ser visto como un diálogo armónico, fructífero y coordinado. ¿El Estado tiene que mirar con desconfianza, casi como un adversario, como un enemigo a la sociedad civil organizada? No, jamás. ¿Por qué? Y viceversa. Y viceversa. Y la sociedad civil organizada, las ONG, tienen que mirar al Estado como el malo de la película, el que hay que vencer. No, personalmente pienso que jamás. ¿Y por qué explico? Porque quando falávamos de que salimos do Estado como único sujeito lá em La Paz de Westfalia de 1648 e chegamos a uma pluralidade de sujeitos de direito internacional com a afirmação dos direitos humanos em 48, com a Declaração Universal, em 45 já com a Carta de São Francisco de Nações Unidas. Aí estamos dizendo que a sociedade internacional em seu conjunto passa de estatocentrismo, vale dizer. Sí. O Estado era o único sujeito para antropocentrismo. O indivíduo passa a ter peso fundamental. E o princípio pro homem de afirmação da dignidade humana passa a ser crucial. Então, em esse Estado, em essa sociedade internacional contemporânea do século XXI, tanto o Estado quanto a sociedade civil organizada conspiram conjuntamente para a afirmação dos direitos humanos em la comunidade internacional. Então, ambos em prol dessa afirmação da dignidade humana em la comunidade internacional devem trabalhar coordinadamente e conjuntamente. Bien. En Uruguay, ¿cómo ocurre eso según las observaciones que ustedes han hecho? ¿Cómo ocurre ese diálogo y las recomendaciones? ¿Qué verdadera chance tenemos nosotros los ciudadanos de que se apliquen, que se lleven a cabo? Esse diálogo se está construindo de maneira muito positiva, por isso, inclusive, o encontro de ayer, organizado por la Coalición DESC, que foi justamente um encontro para potencializar aún mais esse trabalho conjunto da sociedade civil organizada uruguaia com o Estado uruguaio em prol da elaboração de todos esses informes a los órgãos de tratados de direitos humanos. Uno observando essa realidade em Uruguai, esse trabalho conjunto Estado e sociedade civil com os estados hermanos aqui da região, notamos que o Uruguai é paradigma em esse sentido e quiçá em essa nova oleada contemporânea, conservadora da região, é modelo que tem que servir como sendo modelo que não deve ser perdido. Entonces, ahí ¿Qué me quiere decir? ¿Que Uruguay en alguna medida es ejemplo? ¿Debería ser ejemplo? Deveria e e que não pode perder essa ejemplificação em el atual momento. Para uno quizás está demasiado adentro y no percibe tanto las cosas que de afuera pueden ser vistas como buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas que en esa perspectiva de derechos Uruguay está haciendo y que sirven o que deberían, según tú, servir de ejemplos para otros? Por ejemplo, todas essas instâncias de cooperação entre o Estado e a sociedade civil para não só elaboração de informes, pero também proposição de leis para criticar a legislação já existentes, como se pode potencializar
la organización de actos como el de ayer, donde representantes del Estado y de la sociedad civil estaban juntos dialogando acerca de cómo mejorar todo ese sistema de implementación de las recomendaciones del Comité DESC. Esas acciones son acciones que están desapareciendo en la región. Ajá. ¿Y por qué crees que están desapareciendo? Porque viene aí uma oleada de políticos de ideologias mais conservadoras que são reacionárias a essa pluralidade e diversidade no marco de los derechos humanos. Tú me dices que, de algún modo, ciertos paradigmas políticos que, desde la perspectiva ideológica, podríamos adjetivar como más conservadores, más de derecha. Aí eu também tenho uma opinião acadêmica um pouco distinta. O conservadorismo nem sempre é de direita. Bien. O conservadorismo pode ser tanto de direitas como de esquerdas. Houve uma confusão séria. Eu coincido com essa houve uma confusão séria na região, no sentido de que os direitos humanos seriam uma coisa de ideologia da esquerda, quando é falsa. Se uno vai lá em 48, quien impulsionaron los derechos humanos fueron justamente los liberales. Los derechos humanos no pertenecen a ideologías, opiniones políticas ni a nada disso. Por isso é que, inclusive, somos factíveis de ser internacionalmente protegidos por termos determinada ideologia. Não? Se eu não estou de acordo com a ideologia que impera em meu país, eu posso vir a Uruguai e pedir refúgio, por exemplo. Sí, claro. ¿No? Entonces, los derechos humanos no tienen matiz ideológica. Los derechos humanos no son de izquierdas, no son de derechas, y pertenecen a la humanidad en su conjunto, en su diversidad y pluralidad. Pero entonces, ¿cuál sería el cambio nuevo que está viniendo? Porque yo puedo advertir que, por decirlo de algún modo, son políticas en donde los estados tienden a ser un poco más reducidos, en donde se apuesta un poco más a la libertad económica, y por ende que tienden a flexibilizar o modernizar, según quien lo diga, las relaciones laborales, ¿verdad? Asuntos legítimos todos, pero que no necesariamente eso, yo diría, te colocan en una posición un poco más de derecha, pero no necesariamente más conservadora. Pero sin embargo tú decís que la oleada es conservadora. Sí, la oleada es conservadora porque es un conservadorismo de intolerancia, es un conservadorismo quanto a la posibilidad de convivencia plural, diversa, y ese conservadorismo ha encontrado un ambiente de disputa ideológica que facilitou com que os praticantes desse conservadorismo navegassem por essa dimensão de esquerda e direita, muitas vezes sem pertenecer a nenhum desses dois espectros políticos. ¿No? Tú dices, sin embargo, que en este contexto los avances en derechos humanos ahora, acá no entendí, si en el continente, si en América del Sur, están corriendo riesgos, digamos, sí, la consolidación de esos avances o el freno de esos avances. Sí, es una conclusión correcta, y quisiera agregar que no solo en la región, ese no es un fenómeno nuestro de Latinoamérica, no es un fenómeno nuestro de suramericanos, pero la sociedad mundial se está fracturando de manera muy seria. Bueno, para no ir muy lejos, podemos quedar, por ejemplo, en Europa Occidental y mirar la cuestión de Cataluña, y mirar la cuestión de las elecciones en Alemania, que a pesar de Merkel ser reelegida, los partidos de extrema derecha han tenido un avance fundamental en ello. Entonces es un fenómeno desafortunadamente global y universal. Bien. Esa tendencia, hace muy poco en un congreso de ciencia política que hubo aquí en Uruguay, vino un profesor, un académico español y norteamericano a la vez, quiero decir, trabaja en una universidad en España y en Estados Unidos, y él hablaba de Europa Occidental en particular, advirtiendo que
cuidado con utilizar viejas herramientas para solucionar nuevos problemas, ¿no? Las herramientas de los excesivos nacionalismos, Exacto. las xenofobias, el odio al distinto, Sí. mucho más si el distinto es pobre, Sí. porque si el distinto es rico, parece que se lo acepta más para que venga al barrio, ¿no? Sí. Algunos no hablan de xenofobia, sino pobrefobia. Pobrefobia, ¿no? exacto. Bien, pero en ese contexto, entonces, ¿cómo puede sostenerse que pueda desarrollarse ese escenario cuando habíamos creído que algunas cosas, derechos del hombre, globalización en el sentido de los derechos, de la justicia, que los criminales ya no tengan en el mundo un refugio, porque la mano larga de la justicia siempre llega, el problema del otro también es problema mío, porque todos vivimos en el planeta, los recursos estarán bajo mi subsuelo, pero de algún modo son del planeta. Es decir, quizás fuimos optimistas de más. No, yo creo que no hemos sido optimistas de más, pero hemos acelerado algunos principios históricos que son necesarios revisitarmos. Por ejemplo, eso podemos consolidar o reconsolidar los principios mismos de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad, y universalidad. ¿Por qué? Porque íbamos por buen camino. Los uruguayos, los brasileños cruzamos las fronteras sin necesidad de tener el pasaporte para enseñar. Sí, pero viste que justo ayer estalló lo de la leche, ¿no? Sí, pero por ejemplo, los pueblos indígenas en Brasil, cuando van a hacer sus cacerías para comer, a la luz del Estado soberano, tendrían que presentar el pasaporte en la frontera para pasar de Brasil para Paraguay, por ejemplo, porque el mono se fue a Paraguay y él quiere comer el mono, ¿no? Entonces ya habíamos superado esas cuestiones que quizás estén voltando por esa oleada conservadora. Pero tú me dices que el indígena brasileño no puede pasar. No, yo digo que ahora llegamos a ese momento. Llegamos a ese momento anterior a los estados. Sí. Bueno, es bueno recordarlo hoy, 12 de octubre, ¿no? Sí. Día del descubrimiento. Día del descubrimiento. Entonces, tenemos que tener una vigilancia constante sobre la libertad, la fraternidad y la igualdad. Algo que estamos perdiendo. La pregunta es justamente, libertad, igualdad, fraternidad. Alguien puede decir, wow, pero esto lo dijimos en 1789, ya debería estar fuera de discusión. Y creo que fue Mao, al que le preguntaron acerca de estos principios, si habían llegado como para quedarse, y Mao dijo, es muy pronto como para asegurarlo. Ajá. Bueno, la China tiene ellos tienen mucho para atrás como para mirar, ¿no? Exacto. Y tanto no es una cuestión de ideologías ni de aspectos políticos, que podemos observar que estos principios no impactan en la identidad de la gente ni acá entre nosotros. Y recientemente, imagínate, quando se dissolveu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não existia o homem soviético, apesar de toda a imposição ideológica e tudo. Quando se dissolveu a União Soviética, quer dizer, o que foi que apareceu? Homens russos, todos os quistones e etc e tal. O sea, es una cuestión propia de la humanidad. Hay un asunto para terminar que me gustaría conocer tu opinión, y tiene que ver con un debate implícito, no explícito, que a mí a veces me suena equivocado, pero quiero conocer tu opinión, que sos el especialista. Cuando se abunda sobre la agenda de nuevos derechos, mira, hoy una publicación en Uruguay que es muy importante, Búsqueda, la revista semanal Búsqueda, señala, modelo de familia tradicional representa solo 1/3 de las uniones en el país. O sea, la papá, el mamá, la nena, el nene. Hoy es el día de las crianzas en Brasil, ¿no? Sí. En Uruguay, esa fotografía, ese cuadrito, representa solo 1/3. Parece ser muy claro que si eso ha cambiado, hay que ejercer nuevos derechos, nueva legislación para atender al nuevo escenario, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, cuando se consolidan esos avances en esa dirección, en un día en que asumió como senadora una mujer trans en Uruguay hace 2 días, tú estabas aquí, quizás te enteraste,
surge, y yo entiendo que sea legítimo, la preocupación de vastos sectores de la sociedad que dicen: estamos perdiendo los valores, tenemos que recuperar aquello que tuvimos, los problemas que existen es justamente porque perdimos aquello y ahora esto es un caos, ya no nos reconocemos en cierto orden natural. ¿Cómo conciliar esas posturas tan diversas entre los que se alegran porque si cambia la humanidad es lógico que cambien los derechos, y los que en realidad reivindican como problema que hayan cambiado, que haya cambiado la humanidad y muchas de las relaciones? El fondo de su pregunta es parte importante de todos nuestros problemas. ¿Y por qué digo eso? Porque invariablemente, después de la Carta de Naciones Unidas y de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las constituciones promulgadas tuvieron en mayor o menor intensidad la influencia de esos dos documentos. Y invariablemente todas las constituciones, independientemente del modelo político ideológico, tienen como punto de partida la composición del Estado y de la sociedad a partir de una concepción familiar tradicional. La evolución de los derechos humanos amplió la concepción de familia, en el sentido de que familia no está compuesta apenas por el hombre y la mujer y sus hijos. Incluso las familias tradicionales de hoy día son hombres y mujeres que llegaron de relacionamientos anteriores y quizá con los hijos de esos relacionamientos anteriores, formando una nueva familia. Y fuimos más allá. Desde la perspectiva de los derechos humanos, las familias pueden ser compuestas por 2 hombres, 2 mujeres. Ahí venimos en otra discusión más lejanas, cuestión de adopción de niños, niñas por esas parejas del mismo sexo, que han sido un reto tremendo en las cortes regionales de derechos humanos. Hoy día ya no hay... En Uruguay ese derecho está consagrado, sí, ¿verdad? En nuestros países sí, pero en muchos países aún no. Entonces, estamos justamente en ese momento de cambio de la perspectiva del núcleo familiar. Y es un reto que no solo los derechos humanos, pero también los derechos internos tendrán que debruçar sobre ellos. Y dentro del derecho interno, cada uno de los derechos distintos de las 3 grandes familias que iluminan el mundo: el derecho romano y germánico, que ilumina Uruguay, que ilumina Brasil, que puede ser más abierto, el common law de los países anglosajones, y el derecho socialista, que puede ser más cerrado, el mundo islámico, y todo eso impacta en la concepción mundial de esa temática. Por eso creo que su inquietud es parte importante en el fondo de esa cuestión mayor, que debe ser trabajada y contestada una vez más a la luz de los principios de la fraternidad, de la libertad y de la igualdad, a luz de una diversidad y pluralidad. Escriba lo que lo firmo abajo. Bueno, justamente porque aún resta mucho por hacer, seguramente habrá nuevas visitas tuyas a Montevideo. Sí, no es la primera vez que estás aquí. No, he venido muchas veces. Y en ese nuevo contexto, bueno, tendremos oportunidad de volver a encontrarnos, ¿sí? Muchas gracias, ha sido un gusto estar en su programa. Igualmente, Renato. Nos ayudó a poner la mañana en camino el integrante del Comité de Naciones Unidas, Diálogo entre Estado y Sociedad Civil, el doctor Renato Servini Ribeiro, Leao, que estuvo aquí en Montevideo durante una semana. ¿Estuviste más o menos una semana? Sí, llegué el lunes. El lunes, este lunes, sí. Media semana estuviste, y ya aparte rumbo a su patria, a su ciudad, hacia Brasilia. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com